Buenos días, queridos amigos, a todos aquellos que están viendo, sintonizando el estudio bíblico, el programa Estudios Bíblicos. Un saludo a todos de parte de mi familia, de la Iglesia Nuevo Día, que también va dirigido este mensaje. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante. Recordemos que el primer estudio bíblico trató sobre las escrituras, los libros inspirados y los libros que no eran inspirados. Después, el viernes pasado hablamos sobre la crucifixión de Jesucristo porque se conmemoraba la semana especialmente de la pasión de Jesús, es decir, la Semana Santa. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre un tema muy importante sobre las escrituras, la seguridad que tiene el creyente sobre las escrituras y cuán importante es para el creyente tener conocimiento de las escrituras. Primero quiero comenzar. Un buen atleta se prepara, hace ejercicio, se ejercita para tener los mejores resultados, buscando ser el campeón, el mejor. Un atleta se prepara e invierte su tiempo, somete su físico a ejercicios que lo ayudan para dar un mayor rendimiento. Si usted es un pescador, usted va a tener siempre sus mejores condiciones para salir a pescar, las mejores herramientas para ser más efectivo en la captura de los peces. Si usted es un paracaidista, usted va a tener siempre cuidado de que el paracaídas funcione bien, le abra bien y va a querer buscar las mejores técnicas, las más sofisticadas. Viceversa, en todas las esferas de la vida, usted va a tratar siempre de lo que usted se desarrolle y lo que usted va a ejercerlo de la mejor manera y tener el mayor conocimiento y dominio propio. Bueno, la vida cristiana es una carrera. No es una carrera cualquiera, es una carrera hacia Dios. Es una carrera que identifica nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro sentimiento. Es una carrera que identifica la eternidad. No es que corramos para alcanzar la eternidad. La eternidad solamente se alcanza con el sacrificio de Jesucristo y si creíste en Él como tu Señor y Salvador. El ejercitarnos es para caminar en el andar diario, para aprovechar, para experimentar, para vivir la vida beneficiosa que provee Jesucristo. Le puedo mencionar los frutos que aparecen en el libro de Gálatas, capítulo 5, sobre los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Estos frutos es lo que necesita la humanidad y solamente Cristo lo puede dar y solo el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de Dios lo puede proveer. Pero ¿cómo puedo tener una comunión y una relación con Dios? Bueno, les hablaba de las escrituras. Tenemos que conocer las escrituras. ¿Cómo? El atleta conoce sus ejercicios, sus disciplinas deportivas. ¿Cómo? El pescador conoce sus herramientas de pescar. La vida cristiana tenemos que nosotros estar preparados. Porque es de mucha bendición y es de mucho gozo y es una gran satisfacción poder servir a Dios. Es el mayor privilegio que tiene cualquier cristiano, cualquier persona, de poder ser parte del ejército de Dios. ¿Y qué tenemos que conocer? Nuestras herramientas. ¿Qué tenemos que conocer? Nuestras armas. Pero vivimos en un mundo y más en el tiempo presente en que hay mucha confusión. Hay personas que dicen, no, yo tengo una revelación de parte de Dios. Dios me dijo. Alguien dice, Dios me dijo que te dijera. Miren, les voy a hasta decir cosas que en la vida cristiana he podido ver en algunas personas que no tienen profundidad, no han escalado profundamente, no han rasgado profundamente en la palabra de Dios. Personas que van a un campamento por primera vez, campamento cristiano, ve a una muchacha que le agrada, se sintió atraído y al otro día le dice, tengo que decirte algo, Dios me dijo que tú serás mi novia. Dios me dijo. Esa palabra Dios me dijo es una palabra fuerte, es una palabra en que cualquier persona pasaría mucho trabajo para cuestionar. ¿Por qué? Porque dice Dios me dijo. Y así se han cometido grandes errores. En estos tiempos se ven
de personas que dicen, y Dios me dijo que te dijera, y Dios me dijo que te profetizara, y Dios me dijo que te hablara. Bueno, mis queridos hermanos, ¿se le escapa algo a Dios? ¿Se le escapa algo al autor de la vida? En su visión futura, es decir, en la omnisciencia de Dios, sabía de que estos tiempos iban a ser tiempos difíciles de personas que por sus propios sentimientos y por sus propios intereses y para sus propias ganancias usan en vano el nombre del Señor. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que conocer Biblia? ¿Y por qué tenemos que saber las Escrituras? ¿Y por qué tiene que ser nuestra regla nuestra única regla de fe y práctica? No es lo que nos dice otra persona, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículos de 19 al 21. Analicemos qué dicen estos tres versículos, cuán profundo, cuán lleno de grandes verdades, de grandes advertencias para la persona que quiera tener comunión con Dios y quiera recibir la gracia inmerecida del favor de Dios en el servicio que Él nos da la oportunidad como cristianos, ser la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice esta escritura? ¿Qué nos dice este mensaje del apóstol Pedro a las iglesias? Vamos a analizar versículo por versículo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La que nos dejaron los profetas y los apóstoles del Señor, sobre el cual la iglesia está fundada. ¿Cuál es la palabra segura? Bueno, en primer lugar, fueron hombres escogidos por Dios. Fueron hombres que Dios los inspiró, que Dios les habló para que le hablase al pueblo de Israel, para que le hablase a su nación escogida, pero recuerden que el pueblo de Israel fue escogido para bendición también a las demás naciones. ¿Saben cómo se conocía o cómo se le llamaba al pueblo de Israel? Se le llamaba el país del libro. ¿Por qué? Porque tenían los rollos inspirados por los profetas y se guiaban por la palabra de Dios y fueron prosperados. ¿Por qué? Porque la bendición es solamente a través de la obediencia. La bendición solo se logra a través de la obediencia. Entonces, las escrituras son obediencia, son una bendición por medio de la obediencia al pueblo de Israel y a nosotros también. ¿Por qué razón? Porque es el carácter de Dios. Es la palabra, la sola palabra de Dios. Bueno, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Sí, es plenamente segura. Porque ¿cómo uno puede identificar si lo que me están hablando viene o no viene de Dios? Bueno, lo primero que quiero decirle es que Dios te habla a través de la palabra. Tú puedes encontrar tus respuestas, tus inquietudes, tus anhelos, tus decisiones en la palabra de Dios. Y cuando tú la dominas, tú sabes lo que tienes que hacer. Y tú sabes lo que Dios te está guiando. Y nadie te puede engañar. Y nadie se puede burlar. Ni nadie te puede dar una falsa palabra diciendo en el nombre del Señor. De hecho, en la antigüedad, si un profeta o alguien decía que hablaba en el nombre del Señor, las mismas escrituras decían, si la profecía se cumple, el profeta vivirá. Pero si no se cumple, el profeta morirá, será apedrado. Entonces, teniendo ya toda la palabra de Dios en nuestras manos, Dios nunca te va a hablar algo diferente. Dios nunca te va a decir algo en lo cual
sea contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, no fornicarás, son mandamientos del Señor, entonces cualquiera que venga, como conocemos casos de personas que dicen, soy un profeta de Dios, soy un apóstol, personas que no buscan humildad, buscan jerarquía, engañan. ¿Por qué engañan? Porque las personas no conocen Biblia y lo ven como un apóstol, lo ven como un profeta. Y entonces, ¿qué sucede? Que han llegado a hogares y han hecho cosas terribles en el nombre de Dios. ¿Saben qué? La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos se levantarían que falsos profetas, hombres que conforme a su concupiscencia engañarán a muchos. Entonces, si tenemos la palabra de Dios y es nuestra guía, nuestra regla, nuestra fe, ¿qué va a pasar? Que la palabra de Dios te va a orientar y podrás ver y podrás discernir entre lo que es un hombre de Dios y un falso hombre de Dios. Les puedo decir fácilmente que un hombre de Dios, lo primero es humilde. Y un falso profeta, lo primero es que es altaneroso. Busca fama. Y por supuesto, el que busca fama busca dinero y busca la atención de los demás. El hombre de Dios lo que busca es la atención de Dios. El cómo agradar a Dios, el cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos ¿qué cosa? Tenemos la revelación más segura a través de las Escrituras. El domingo no puede ser el único día para nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Si usted espera el domingo para tener una relación directa con el Señor, estamos mal. Primeramente, los días del Señor son de lunes a domingo, de lunes a lunes, de domingo a domingo, todos los días. Y todos los días tenemos que buscar la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos en ella, ¿qué cosa? La revelación más segura. ¿Y cuál es el resultado? Dice, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Qué es la Biblia? Bueno, leímos Salmo 119. Lámpara es a mis pies, oh Dios, tu palabra, y lumbrera a mi camino. A ver, no hay ninguna versión, no hay ninguna teología que diga, el profeta tal es lámpara a mi vida y lumbrera a mi camino. El tal profeta es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso no lo dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que las Escrituras, la Biblia, la santa palabra de Dios, la cual es la revelación más segura. ¿Qué cosa? Es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Nada ni nadie la puede sustituir. Ni institución, ni hombre, ni credos, ni doctrinas. Solamente la palabra de Dios es la sola palabra de Dios. Entonces dice, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en un mundo oscuro. Bueno, vean las noticias y nos damos cuenta que el mundo está a falta de valores. ¿Y quiere que les diga una cosa? Hay iglesias también que están falta de valores. Que se habla y se predica y se anuncia cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero usted es un hombre escogido. Si usted tiene un hombre escogido y tienes un hogar y tienes una familia, sabes también que tienes una gran responsabilidad. ¿Y cómo puedes tener comunión con Dios? A través de la Biblia. Ya hablaremos de la oración, pero estamos hablando de las Escrituras. ¿Por qué razón? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué provoca la Biblia? Como dice el cántico, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices de quién vine y a quién voy. ¿Saben qué? La lectura de la palabra de Dios convierte el alma, llena nuestras vidas de Él y hace que de nuestro interior corra un río, un lucero de agua viva que alumbra. ¿Qué provoca la Biblia? La Biblia transforma, cambia y hace que nosotros seamos las personas que Dios quiere que seamos. La autenticidad de personas que Dios quiere que seamos. Pero es solo la Biblia. Pero es solo las Escrituras. ¿Cuántas veces las debo leer al día? Bueno, mire, las veces que usted pueda. Si usted va a trabajar,
yo les recomiendo que se levante un poquito más temprano, lea la Biblia, porque va a tener un día de una jornada bien ocupado y cuando llegue a casa va a estar cansado. Bueno, es mi recomendación, pero si no puede, busca la opción. Busca el momento. Si tiene Biblia y la puedes tener y la tienes grabada, escúchala. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios lo que usted va a escuchar. Dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada. Es decir, ninguna escritura es de interpretación privada. No es que yo hablé, no es que yo digo, no es que yo voy a preparar un sermón y lo voy a hacer con un propósito determinado, que no sea el objetivo de Dios, que es llevar todas las personas a los pies de Cristo y poder servirle. Hay personas que, por supuesto, tienen una interpretación a su manera y a su modo. ¿Existen? Sí existen. ¿Me sorprende? No me sorprendo. ¿Por qué no me sorprendo? Porque está escrito en la palabra de Dios. Porque está escrito que en los últimos tiempos, como antes dije, se levantarían falsos profetas que hablarían en el nombre del Señor, falsos milagros, falsos testimonios, y le dan más valor al poder que una persona se le atribuye o que ellos mismos se atribuyen antes del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez más tenemos que profundizar en conocer la palabra de Dios. No todos los caminos nos llevan al Señor, aun cuando se hable de iglesia. Solamente las que son redimidas, solamente las que tienen temor y temblor por la palabra de Dios. Los que respetan desde el púlpito hasta todo lo que se hace, se mueve dentro de la iglesia, todas las esferas, con reverencia a la palabra de Dios. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia, de la palabra de Dios, vuelvo a leer el pasaje, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Toda la interpretación, mis queridos hermanos, apuntan a Jesucristo. Lo que yo creo, lo que debe creer cualquier persona. Si nosotros estamos en el centro de la Biblia, tenemos que creer y entender lo mismo. La Escritura no contiene errores. Los errores son de los hombres, porque nos parcializamos sobre un motivo más que el motivo de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Miren, los santos hombres de Dios no hablaron lo que quisieron. Ellos hablaron lo que Dios les decía que hablara. ¿Y ustedes creen que fue como hoy día, que cualquiera habla, dice? No. Costándole sus propias vidas. En ocasiones, como el profeta Elías, cuando fue a la viuda de Sarepta, no tenía ella absolutamente nada de comer y Dios la envió allí. Y después lo vemos en el desierto. Y después vemos a todos los hombres de Dios, a todos los que leemos en las palabras, en las escrituras, que para ellos traer palabra de Dios, eso tuvieron que pagar un precio. Y hablaron palabra de Dios y registraron palabra de Dios. Entonces, ninguna revelación, ninguna inspiración es para lo que yo quiero, para lo que yo deseo. Creyente que me estás viendo, o cualquier persona que está mirando por primera vez, no deje que te tomen como un instrumento. Porque te pueden envolver y te pueden decir, esto es muy bonito, te lo pueden pintar con un colorido muy lindo. No, la vida cristiana hay que pagar un precio. Y la palabra de Dios es contraria a las costumbres del mundo. Y sobre todo aquellas las cuales un día vivimos. La palabra de Dios es transformación y no es negocio. Tampoco es acomodamiento. Ningún cristiano auténtico vive cómodo, en el sentido de que estoy bien y satisfecho en el mundo. En el mundo encontraremos aflicciones. Por tanto, la vida cristiana es una vida de negarnos. Dice el Señor Jesucristo, el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme.
Tres aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primeramente, que las Escrituras es revelación de Dios. Sí, el concepto de revelación, de inspiración y de iluminación. Concepto de revelación, Dios escogiendo a hombres para registrar su voluntad a través de las Escrituras, las cuales trascenderán hasta nuestros días y hasta la venida de Cristo y hasta el juicio final. Segundo, esos hombres no escribieron lo que quisieron, fueron hombres inspirados, fueron hombres escogidos por el Señor. No escribieron lo que quisieron, escribieron lo que Dios les dijo que escribiesen, para que nosotros podamos tener seguridad, santidad y plena devoción con Dios. Y cuando lees la revelación inspirada, ahí viene el concepto de iluminación. El Espíritu Santo te va a iluminar. He oído a personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló. Quiere que le diga una cosa, todos los días el Espíritu Santo me habla. Cuando leo la Biblia, todos los días el Espíritu Santo me muestra el carácter y la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, oh, pero es que Dios me dijo, Dios me dijo. Mire, si es que Dios te dijo un día y no te dijo todos los días y no buscaste en la palabra de Dios, eres muy pobre espiritualmente. Porque los santos hombres de Dios, los santos a los que la Biblia se revela y lo que la Biblia describe todos los días, ven en la palabra de Dios, ¿qué cosa es lo que ven? La voluntad de Dios, el poder de Dios a través de la Escritura. Y hay personas que dicen, no, milagro, Dios hizo. ¿Qué poder tiene? ¿Qué poder tiene el milagro? Bueno, yo también creo en los milagros. Y si les digo una cosa, yo he visto milagros en mi vida. Pero ¿saben cuál es el mayor milagro? Que todos los días yo pueda ver el carácter de Dios a través de las Escrituras. El rostro de Dios a través de las Escrituras. ¿Habrá algún milagro mayor? ¿Habrá algún milagro mayor? No, no lo hay. Examina. Y grupos que dicen, aquí el Espíritu Santo está activo, aquí el Espíritu Santo, aquí hay poder, aquí está lloviendo poder. Mire, el único poder es el de la palabra de Dios. Si lo que hay son sentimientos, si lo que hay son emociones, puede haber todo eso en cantidad, pero no hay poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra, el poder de Dios se revela a través de su palabra. Y hace milagro, hace maravilla a los que le temen y a los que le aman. Por tanto, mis queridos hermanos, ¿por qué hago reflexión en esto? ¿Y por qué este estudio bíblico? Porque estamos viviendo tiempos y el Señor Jesucristo dijo, encontraré fe cuando venga a la tierra. No, Jesucristo no dijo, encontraré inventos que de alguna manera se parezca a la fe. No. Encontraré fe, confianza en mí, en las Escrituras. Le dejo a usted, si eres un crítico de los predicadores, mire lo que está sucediendo y mira lo que está pasando. Y dígame si eso es la voluntad de Dios. Y si la iglesia primitiva, y si el carácter, la manifestación de los apóstoles, es eso. ¿Qué quiero con este estudio bíblico? Llevarte a la mansedumbre. Llevarte a la presencia de Dios. Que seas un cristiano auténtico. Que aprendas a tener una relación con Dios. Que tu relación con Dios no sea a través de cualquier otra persona. Que no hayan mediadores en tu vida como los papas. Porque hay pastores mediadores. Hay personas que lo endiosan tanto que ese es mi pastor. Y la Biblia dice, Jehová es mi pastor. Y lo que fulano diga es lo que yo doy. Y lo que fulano diga es lo que yo haré. Y tu relación con Dios y la voz de Dios en tu vida, ¿por qué la tienes apagada o la tienes, en el peor de todos los casos, bloqueada? Dios te habla. Busca comunión con Dios. Busca las Escrituras. Y en tus necesidades y en tus respuestas, tú vas a encontrar la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo. Te animo, examina las Escrituras. Búscalas. Sumérgete en ellas. Profundiza. Y si eres un predicador de la palabra de Dios, ten temor, sabiendo que un día tendrás que dar cuenta delante de Dios de toda palabra ociosa que abre el hombre. Un día tiene que dar cuenta. Enseña Biblia, enseña palabra de Dios, enseña Escritura, lleva a una congregación a adorar y a tener una vida en comunión con Dios.
nada de sueño, nada de revelación, nada de cualquier cosa inventada. Porque personas se pueden sentir tentadas a decir lo que no es. Las emociones engañan, pero la palabra de Dios no engaña. Bueno, ha sido un placer comunicarles esta gran verdad bíblica. Santa Biblia para mí, tú eres un tesoro en mí. Tú me dices de quién vine y tú me dices a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo estudio de Estudios Bíblicos. Un placer. Pastor y su siervo, amigo José Luis Arqués.